Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de esta nueva actividad, de esta nueva clase. Bienvenidos al desarrollo de esta clase o de esta semana de actividades número 3. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles en pantalla el documento correspondiente a la tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4, Física en Acción. Vamos a ver el subtema número 3, que es de Introducción a la Física. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es una magnitud física? Tienen que dar aportar cuál es el concepto de una magnitud física. La siguiente dice, ¿qué diferencia hay entre una magnitud física fundamental y una derivada? Igual tienen que poner la diferencia entre una y otra. La siguiente actividad dice, escriba 3 ejemplos de cada una y sus utilidades respectivas en función de la pregunta anterior. Eso quiere decir 3 ejemplos de magnitud física fundamental y 3 ejemplos de magnitud física derivada. La siguiente dice, experimente y explique la posición de un objeto respecto a un sistema de referencia. Este objeto siempre se mueve o permanece en reposo. ¿En qué casos? Ustedes tienen que exponer en qué casos. La siguiente, es posible que un móvil haya descrito una trayectoria y sin embargo no se haya desplazado. ¿En qué condiciones puede darse este tipo de situaciones? Igual tienen que ustedes que aportar el desarrollo de esta actividad. Entonces ustedes tienen aquí el grupo de preguntas que están integrando la tarea correspondiente de esta semana. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas y por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja de tarea, obviamente cumpliendo el esquema que se les pone ahí como ejemplo. Esto lo tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita. Una vez que ustedes han desarrollado todo este esquema, cumpliendo con todos los requisitos que ustedes tienen ahí, obviamente a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Tienen que revisar adicionalmente para que su contenido cumpla los requisitos necesarios que pide la institución. Deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Luego de este proceso, en la parte final, tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema Introducción a la Física, correspondientes a la semana 3 de fecha 9 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Ahí tienen ustedes toda la información pertinente en cuanto a los tiempos, a los intervalos que ustedes tienen para la entrega de las diferentes tareas. Tienen obviamente toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad. Una vez que que se les ha proporcionado a ustedes los requerimientos, de del desarrollo de la presente tarea, vamos a continuación a desarrollar el contenido correspondientes al material, al contenido de la materia que nosotros tenemos para la presente semana. Y como su nombre lo indica, obviamente el tema central de esta unidad es física en acción y vamos a ver introducción a la física. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de entender el comportamiento y el origen de la materia y de explicar los eventos que suceden en el mundo físico que lo rodea. La física busca reducir la descripción del mundo de leyes que rigen el conjunto de elementos esenciales del universo, esto es, materia y energía. La física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de los instrumentos que disponemos. En este contexto, los físicos intentan describir cuáles son las leyes básicas que rigen el comportamiento de la materia y de la energía en cualquiera de sus formas. También busca explicar el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, el universo, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, entre otros componentes que están integrando todo este amplio mundo de la física. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos.
Un fenómeno físico es el que produce un cambio en un cuerpo o en una sustancia sin alterar su estructura interna. Todos los fenómenos físicos, además de ser observables, tienen necesariamente que ser medibles. ¿Qué es medir? Medir es comparar un objeto con una cantidad que utilizamos como patrón y que llamamos unidad, por ejemplo, el kilogramo. La propiedad que caracteriza a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que pueden ser medidas se denomina magnitud física, por ejemplo, la masa. Si en el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes, básicos fundamentales y también derivadas dentro de esta característica con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación en el campo científico, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas SI. Este sistema es el más extensamente usado y con el cual se pretende unificar todas las medidas de magnitud física. Una de las características trascendentales del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, con una única excepción que es para la unidad de magnitud masa el kilogramo. Las magnitudes fundamentales son aquellas que podemos medir directamente sin tener que realizar ningún cálculo adicional, es decir, son interpretaciones de las demás. Eso quiere decir son interpretaciones puras y son las siguientes. Aquí tienen en el siguiente cuadro, nosotros podemos observar la magnitud, la unidad y el símbolo. Dentro de las magnitudes de esta característica tenemos, por ejemplo, la longitud, que está representado por la letra L mayúscula. Su unidad es el metro, su símbolo es la M minúscula. En magnitud podemos mencionar la masa, que está representado por la M mayúscula. Su unidad es el kilogramo, su símbolo es la K y la G. La magnitud tiempo está representada por la T mayúscula. Su unidad es el segundo y está representado por la S. La magnitud es la temperatura, está representado por la una O dividida en dos. Ese es el símbolo que tiene la magnitud. Su unidad es el Kelvin y está representado por la K mayúscula. En relación a la magnitud, cantidad de sustancia está representado por la letra N. Su unidad es el mol, su símbolo sigue siendo el mol. En cuanto a la magnitud de intensidad luminosa, está representado por la J, su unidad es la candela y está representado por los símbolos CD. En cuanto a la magnitud intensidad de corriente, está representado por la letra I mayúscula, su unidad es el amperio y está representado por la A. Entonces, si nosotros vemos las unidades prácticamente, como su nombre lo indica, es la parte más pequeña, pero que sirve como base para poder calcular una magnitud. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, para los que han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con los multímetros, aquí tenemos esta característica de intensidad de corriente. ¿Qué es lo que hace un multímetro? Medir justamente esta magnitud. ¿A través de qué? A través de unidades. Vamos a ver cuántos amperios tiene una resistencia, por ejemplo. Entonces ya le van calculando. Entonces van a ver en relación a una magnitud cómo los van calculando. Entonces aquí como eso como base. Entonces aquí tenemos las magnitudes fundamentales, las cuales nos permiten determinar una cantidad exacta en cuanto a su medición. Estas son puras o son exactas porque no derivan de otras. O dicho de otras palabras, no surgen estas de la unión o del cálculo entre dos unidades o entre dos magnitudes, sino que prácticamente son puras, son exactas, son únicas, son originarias dentro de este contexto. Las magnitudes derivadas, por el contrario, son el resultado de una o más operaciones matemáticas entre las magnitudes básicas. Algunas magnitudes derivadas que utilizamos frecuentemente son la superficie, el volumen, la densidad. Conoceremos otras a lo largo del estudio de toda esta unidad. La velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión. Vamos a ver algunas magnitudes derivadas que empleamos frecuentemente. A relación de las anteriores que vimos, estas magnitudes absolutas, acá estas magnitudes son derivadas. Eso quiere decir que acá si necesitamos o estas surgen
de la unión y del cálculo entre otras magnitudes. Y dentro de estas podemos ver, por ejemplo, la magnitud, tenemos la unidad y tenemos el símbolo. Por ejemplo, la velocidad como magnitud, su unidad es el metro por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el símbolo m/s que representa el metro por segundo. En cuanto a la aceleración como magnitud, su unidad es el metro por segundo al cuadrado. Justamente m/s elevado al cuadrado. La fuerza como magnitud tiene como unidad el newton, que es el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Está representado por la letra n, mayúscula. La densidad como magnitud, su unidad es el kilogramo por metro cúbico. Entonces, km elevado al cubo, elevado a la 3. La energía como magnitud, su unidad es el Joule, que obviamente que multiplica a n por m, y este es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado por metro. Está representado con la letra J, y por último el volumen, que es unidad, es el metro cúbico, que está representado por la m al cubo, o la m elevado a la 3. Entonces esas son las magnitudes, en este caso derivadas. ¿Por qué se las conoce derivadas? Porque aquí a nosotros tenemos que hacer una serie de cálculos para poderlas determinar, para poderlas calcular. Por ejemplo, aquí tenemos en la fuerza Newton, tenemos aquí, por ejemplo, una multiplicación. El kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Aquí ya tenemos una multiplicación. Lo mismo aquí tenemos en el Joule, tenemos igual una multiplicación n por m, y esto va a, obviamente, a dar como resultado kilogramo por metro por segundo al cuadrado por m. Entonces tenemos aquí una operación matemática para poder dar con la magnitud exacta. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos en cuanto dentro del sistema internacional de medidas, obviamente para calcular las magnitudes derivadas. Al medir una magnitud, obtenemos un resultado escrito mediante un número y una unidad. A este puede expresarse de diferentes unidades de medida a través de la utilización de factores de conversión. Por ejemplo, el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros cuadrados. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? 12.556 kilómetros, obviamente divididos por 1.000, multiplicados por 1. Y este le da el resultado de 12.756.000 metros. Ahí tenemos el cálculo. En cuanto al diámetro de la célula eucariota, por ejemplo, que se aplica el mismo principio, es de unos 15 micrómetros. La representación de micrómetro es la H invertida más la M. ¿Cómo se desarrolla? 15 micrómetros es igual a una micra por 100.000 micrómetros. Esto da como resultado al 0.00.015 milímetros. Entonces ahí nosotros podemos cómo calcular, obviamente utilizando las medidas de magnitud derivadas. Utilizamos los factores de conversión cuando establecemos proporcionalidad entre las unidades, es decir, un cociente entre la unidad de un sistema y su equivalente en otro. Para evitar trabajar con números de muchas cifras, los resultados de los ejemplos anteriores pueden expresarse en notaciones científicas. Para ello escribimos cada medida con un número que contenga en la parte entera una única cifra contenida entre mayor o igual a 1 y menor a 10. Esto va a representar con la letra M multiplicada por una potencia de base 10 y un exponente n, que puede ser un número entero positivo o también puede ser negativo, de modo que n es igual a 10 elevado a la n. Esta sería la notación científica para poder describir justamente la medida que tenga, obviamente, una partícula, obviamente contenida de mayor o menor. Esto en cuanto a estas características, aquí nosotros podemos ver las unidades equivalentes de diferentes magnitudes dentro del sistema internacional de medidas. En los ejemplos anteriores, la notación científica sería la siguiente. Por ejemplo, en relación a la Tierra, 12.756.000 metros. Esto es igual a 1.256.6 por 107 metros. Esa sería la notación científica. Mientras que en relación a la célula eucariota, el tamaño es de 0,00.015 micras en relación al 1.5 por 10 menos 5. Obviamente, esta última sería la notación científica. A la hora de realizar una medición, puede ser que la unidad del sistema internacional no sea adecuada.
En este caso utilizaremos un múltiplo o un submúltiplo de estas unidades. Revisemos esta tabla de la unidad cero. Esta les ayudará a realizar las conversiones que quieran a lo largo de toda esta unidad. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y los submúltiplos vienen dados por prefijos y vamos a observar a continuación. Y tenemos aquí los factores, tenemos los prefijos y tenemos la simbología. Y muchos de ellos nosotros los pronunciamos y los pedimos cuando compramos una flash memory, cuando compramos un disco duro, cuando compramos algún tipo de, de estos elementos electrónicos tecnológicos, vienen obviamente determinados o fijados justamente por estos factores. Vamos a ver, por ejemplo, el primer factor, 10 elevado a la 9 o a la novena. Su prefijo es la giga, su símbolo es la G. Por ejemplo, ustedes van y dicen, deme una flash memory de unas 15 gigas. Entonces ahí ya tienen el factor, como a qué representa y el prefijo. El factor 10 elevado a la sexta, el prefijo es mega y está representado por la letra M. El 10 al cubo está representado por el kilo y obviamente su símbolo es la K. El 10 al cuadrado, que es el 10 elevado al 2, es el prefijo hecto y está representado por la H. Aquí hay que tener cuidado el momento de determinar, el momento de leer correctamente estas notaciones científicas. Por ejemplo, 10 elevado al 2, su lectura correcta es 10 elevado al cuadrado. 10 elevado a la 3, este es un 10 elevado al cubo. Esa es la forma correcta de lectura. Continuamos. 10 elevado a la 1 corresponde en función del prefijo deca, corresponde al símbolo de A. Aquí vienen los números negativos. 10 elevado a la menos 1 es un prefijo deci y está representado por la D. El factor 10 menos 2 está representado por el prefijo centi y su simbología es la C. 10 elevado a la menos 3, este corresponde al mili, está representado por la letra M. 10 a la menos 6, el prefijo es micro y está representado por la H inversa. 10 elevado a la menos 9 es un nano y está representado por la letra N. Muchos de ustedes han escuchado, pero este celular tiene nanotecnología. Ese nanotecnología corresponde a este 10 menos 9, que es el cálculo que se hace para que mientras más pequeño pueda o tenga la facilidad de realizar más actividades. Entonces, ustedes verán, las primeras televisiones, las primeras computadoras eran sumamente inmensas. Después fueron calculándose a partir de gigas, ya se fueron comprimiendo y haciendo más pequeñas. Ahora la mayoría de los dispositivos electrónicos son nanos, es la nanotecnología, y obviamente está representado a la 10 menos 9. Ese es prácticamente el cálculo que se lo hace para su poder de almacenamiento y también su poder de desarrollo. En cuanto a la posición de un objeto según la referencia, el movimiento es uno de los fenómenos más comunes que ocurre en nuestro alrededor. En la propia naturaleza pueden observarse diferentes ejemplos, los movimientos de los astros, de nuestro propio planeta, de sus distintos elementos, del agua o también de los seres vivos. La Tierra está en continuo movimiento alrededor del Sol y por tanto todo lo que hay en ella también se encuentra en movimiento. Aunque no se pueda percibir directamente, sin embargo, para facilitar el estudio del movimiento, consideramos que sobre la superficie de la Tierra existen unos elementos fijos respecto a otros que se mueven. El conjunto de estos elementos que consideramos fijos forma un sistema de referencia y el elemento que se mueve es el móvil. Para estudiar un movimiento es muy importante elegir un sistema de referencia adecuado que nos permita desarrollar un cálculo específico. Un sistema de referencia está formado por un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociadas a él e instrumentos de medición de tiempo. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil respecto a un sistema de referencias. El estudio del movimiento, un cuerpo se considera como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes. Eso quiere decir que es muy pequeño en relación con el espacio.
de las distancias analizadas. Por ejemplo, una pelota de fútbol en relación con la cancha, un avión en relación con el vuelo entre dos ciudades, la Tierra con respecto al universo. Entonces ahí nosotros vemos que va por ejemplo, la Tierra con respecto al universo es algo bien pequeñito, algo insignificante. La pelota en relación a la cancha de fútbol es algo insignificante, es algo pequeño. No ocupa, no existe un espacio determinado que ocupe exactamente el balón. Entonces ahí obviamente se puede decir que el cuerpo tiene una dimensión despreciable, que es obviamente sumamente pequeño. Fíjese que que el movimiento es relativo, ya que el estado de movimiento o reposo de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido. Por ejemplo, si vamos en bus, observaremos cómo el cobrador se desplaza hacia la parte posterior, solo se mueve el cobrador. En cambio, observando desde el exterior, el cobrador se mueve como todo el bus, va en un solo sentido. Para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer qué posición ocupa en cada momento, es decir, la ubicación en el espacio del móvil de un instante determinado. Por lo cual, en un sistema de referencias determinamos la posición mediante un sistema de coordenadas y su respectivo vector. Así, cuando un móvil se desplaza en línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas que coincidan con la recta sobre la que se mueve. Por el contrario, si el móvil se mueve sobre el plano, podemos elegir como sistema de referencia dos ejes de coordenadas, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí tenemos un ángulo, en la parte superior tenemos una línea recta, el 0 es el origen de la referencia, el P la distancia que recorren hasta llegar a la X. Esto obviamente en línea recta, pero si descubre o describe una línea circular, obviamente ya describe otro tipo de coordenada, el cual le permite determinar desde el punto Y que salió hacia un punto N en el espacio. Entonces, eso nosotros debemos de ver este tipo de cálculos en las siguientes clases. Los elementos del movimiento, velocidad y aceleración. Al estudiar un movimiento debemos tener en cuenta estos parámetros. Eso hay que tener siempre en consideración. La primero es la posición, luego la trayectoria, luego la distancia y luego el tiempo. Cuando hablamos de la posición de un móvil es el lugar que ocupa en el espacio respecto a un sistema de referencia. Eso quiere decir por dónde va a circular un móvil. En este caso tenemos como ejemplo un ciclista. Entonces, él describe ¿qué? Él describe un sistema de referencias por donde se dirige y obviamente una posición desde donde arranca. En cuanto a la trayectoria es la línea que une dos puntos y que describe un móvil en su movimiento. Por ejemplo, la trayectoria de un balón, dependiendo cómo le pegue. Por ejemplo, antes nosotros le conocíamos como la patada de comba, cuando la línea que describía el balón era circular. Entonces, esa es una trayectoria circular, mientras que la trayectoria que describe un avión es de una línea recta, de un punto A hacia un punto N. Entonces, la trayectoria es la línea que une todos los puntos que describe un móvil en su movimiento. En cuanto a la distancia es la longitud que recorre un móvil desde una posición a otra, desde un punto A hacia un punto B. Y en relación del tiempo, es el tiempo que se tiene en cuenta, es el que tarda el móvil en recorrer una distancia determinada. Por ejemplo, cuando una persona va de casa al trabajo, ahí vamos a ver todos estos procesos. La distancia, el tiempo que recorre, la trayectoria que ha descrito y también la posición desde donde parte y así sucesivamente. Entonces, estas son las características fundamentales en cuanto a los elementos del movimiento, la velocidad y la aceleración. Existen dos elementos fundamentales que están siempre involucrados en todo fenómeno físico,
tiempo y distancia. El tiempo nos permite determinar la posición, el movimiento y la velocidad de un objeto. Debemos diferenciar muy bien los términos trayectoria, posición y desplazamiento. Las marcas que dejan al caminar en la playa o las estelas de un avión nos indica el camino seguido por estos móviles, es decir, la trayectoria. El desplazamiento de dos puntos de la trayectoria y es independiente de esta, ya que depende solo de la posición inicial. Por eso quiere decir referencia cero y final referencia F del móvil. Las distancias es la longitud media sobre la trayectoria recorrida por un móvil al cambiar de posición de un lugar a otro. Aquí tenemos este diagrama en el cual nosotros podemos ver el desplazamiento que se realiza, el tipo de desplazamiento y la distancia que ocupa para llegar desde un punto cero hasta un punto Q. Aquí nosotros podemos ver este gráfico. En cuanto a la rapidez y velocidad son dos valores físicos que suelen confundirse con frecuencia. Imagínese que quiere ir de su casa, punto A, al parque, punto B, y puede tomar dos rutas diferentes, pero en las dos rutas parte del mismo punto, su casa. Observa en la siguiente imagen que ejemplifica lo antes mencionado. Entonces aquí en cuanto a la rapidez y velocidad, nosotros tenemos que tener en cuenta la línea que describe, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, 25 metros en 30 segundos mínimo, el tiempo recorrido, el desplazamiento, la distancia y también la velocidad. Ahora, el siguiente caso es del punto A hasta el punto B, donde tenemos 5 metros en 6 segundos mínimo. Entonces aquí nosotros vamos a ver cuál es más rápido, obviamente en función de llegar desde un punto A hasta un punto B, quien utiliza incluso menos tiempo de acuerdo a su velocidad. Entonces son las características que nosotros podemos calcular. Observe que en el desplazamiento solo interesa el punto de partida y el punto de llegada y no la trayectoria, seguida por la persona, mientras que en la distancia interesa la longitud media sobre la trayectoria recorrida por la persona al cambiar de una posición a otra. Cuando relacionamos estos dos valores con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes, que son la rapidez y también la velocidad. Aquí nosotros podemos ver en función de las dos actividades. La rapidez, magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí tiene en cuenta la dirección. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de posición en el tiempo. Durante el recorrido, un móvil no tiene la misma rapidez todo el tiempo. Por eso distinguiremos dos tipos de rapidez, la rapidez instantánea y también la rapidez media. Entonces ya tenemos dos tipos de rapideces. En cuanto a la rapidez instantánea, es la de un determinado momento, la que el conductor puede ir mirando en el indicador. Cuando el conductor apriete el acelerador o el freno, se modificará la velocidad. La rapidez media es el promedio de toda la rapidez instantánea. La unidad en el Sistema Internacional de Rapidez y de Velocidad es el metro por segundo, nada más. Sin embargo, en los velocímetros de los vehículos se utiliza generalmente el kilómetro por hora. A partir de la rapidez podemos calcular la distancia recorrida por un móvil en un tiempo determinado. Observemos el siguiente ejemplo. Una persona va en un monopatín a 18 kilómetros por hora. ¿Qué, ¿Qué distancia recorrerá en 3 minutos? Primero transformamos la rapidez y el tiempo a unidades del sistema internacional. Entonces aquí nosotros tenemos 18 kilómetros sobre una hora. Y tenemos una hora, obviamente, que representa los 3.600 segundos, que es lo que contiene. Y ahí nosotros vamos simplificando, en este caso, vamos dividiendo para obtener el resultado que serían 5 metros por segundo a nada más. En cuanto a la trayectoria, 3 minutos, obviamente, vamos a poner los 60 segundos sobre un minuto y esto va a dar como resultado 180 segundos. Luego determinamos la D, que corresponde a la determinación de velocidad por tiempo, y esto es a 5 m por segundo, multiplicado por 180 segundos, lo cual va a dar 900, obviamente, metros en relación a sus recorridos.
La aceleración, la velocidad de un móvil puede variar a lo largo del tiempo. Así, cuando un auto aumenta su velocidad, decimos que ha acelerado. Del mismo modo, en un desplazamiento a pie, si una persona que camina despacio empieza a andar más rápidamente porque llega tarde, diremos que ha acelerado el paso. En los dos casos hay un cambio de velocidad del movimiento. Ejemplo, de desaceleración, por ejemplo, tenemos la izquierda y aceleración de un móvil tenemos a la derecha. Entonces ahí nosotros podemos ver los cambios que se desarrollan en función de sus características. La aceleración es la variación de la velocidad por una unidad de tiempo. Es una magnitud derivada y su unidad es del sistema internacional, es el metro por segundo al cuadrado, m/s elevado al cuadrado. La relación se calcula mediante la siguiente expresión, de notación física, la cual nos permite desarrollar una serie de cálculos en cuanto a la variabilidad de la velocidad en relación al tiempo, donde A es igual a aceleración, B va sobre T es igual velocidad final, B va sobre A, base A es igual velocidad inicial, T base T tiempo final y T base O es igual tiempo inicial. La aceleración es positiva cuando la velocidad del móvil aumenta, mientras que la aceleración del auto de la imagen hasta que llegue a los 12 metros por segundo. Entonces, la aceleración, por lo tanto, en otras circunstancias puede ser negativa cuando la velocidad del móvil disminuye, es decir, frena. En este caso también recibe el nombre de desaceleración, la aceleración del carro de la imagen hasta que se detiene definitivamente. Entonces, son las notaciones científicas, una serie de actividades que nosotros iremos aplicando en una serie de ejemplos y de ejercicios que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. Señores y señores, estas son las actividades que nosotros hemos ido analizando, hemos ido viendo en esta primera etapa que estamos iniciando este proceso de introducción a todos estos procesos de análisis de la física. ¿Cuáles son las características fundamentales? ¿Cuál es su historia? Un poco de introducción en relación a esta gran disciplina que nos permite desarrollar una serie de cálculos, una serie de determinaciones en función de cambios que se dan sobre los cuerpos. Unos pueden estar en reposo y otros pueden estar en movimiento. Entonces aquí nosotros dentro de estas características, nosotros ya iremos siguiendo o analizando en las siguientes clases cómo nosotros podemos desarrollar todos estos procesos en función de cálculos, en función de actividades que nos permitan determinar el movimiento, la trayectoria, la velocidad y otras características más de los diferentes cuerpos, que el hombre también ha aplicado tanto en la aviación, en la marina y en la construcción de automóviles, ha aplicado todos estos procesos de física. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana en el desarrollo de un nuevo tema en función de todas estas actividades que se encuentran ya planificadas dentro de las actividades académicas referentes a ustedes. Señores y señores, un fuerte abrazo. Me despido de todos ustedes. Les deseo que descansen. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.